Gracias por estar del otro lado, bienvenidos a Nota22.com Televisión. Tiempos difíciles para la Argentina, no voy a decir ninguna novedad. La provincia de Santa Fe está inmersa en un país que está pasando muchísimas dificultades. Honestamente el tema económico no es mi fuerte, pero uno tiene temores, ¿no? Tiene familia y asusta un poco ver lo que pasa. Y la verdad que pensamos un programa para saber qué está pasando en la provincia de Santa Fe, para tratar de ir, como dicen comúnmente los que juegan al fútbol o en la política, muy duro, ir al hueso con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, quien generosamente ha accedido a hablar con nosotros, y espero que estemos a la altura de las circunstancias, porque la verdad que la gente, ministro, muchas gracias por venir. Hay mucha gente preocupada, sinceramente, uno se da cuenta por los mensajes al sitio digital, después del programa. Y estaría bueno poder dialogar con usted para ver cómo va a estar, por lo menos nosotros que estamos en la provincia de Santa Fe. Este programa también se emite en la capital de Entre Ríos, ¿no? En Paraná. Sí, me gustaría preguntarle algo que estuve viendo, arrancar con algo que estuve viendo que declaró en los medios, estuve viendo algunos medios de la provincia donde veía positivo el tema de este fallo a favor de San Luis, que tendría algún impacto en relación a Santa Fe, que creo que San Luis, Córdoba y Santa Fe son las que están en conflicto, ¿no? por coparticipación. Buenas noches y muchas gracias, ¿no? Buenas noches, gracias por la invitación. Desde ya compartir la preocupación por el escenario económico que viene atravesando desde mediados del año pasado la economía argentina. Evidentemente Santa Fe está inmersa en el país y no podemos aislarnos de estas dificultades que nos vienen dadas, ¿no? La fuerte devaluación del tipo de cambio, el alto nivel de las tasas de interés, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Tengamos presente que en promedio el año pasado los salarios en Argentina subieron un 27%, con una inflación que a nivel nacional fue medida en el 47%, es decir, 20 puntos más de lo que fue el aumento de salario. Concretamente eso significa que los trabajadores pueden hoy comprar menos con su salario de lo que podían comprar un año atrás. Y eso aquellos trabajadores que pudieron conservar el empleo, porque también tenemos un dato de caída en la cantidad de empleos registrados. Y esto siempre se mide lo registrado. En el sector informal de la economía, sí, en el sector negro, incluso muchas veces uno en crisis observa que es más grave, pero bueno, es más difícil de medir. Lo cierto es que el escenario es complejo, Santa Fe forma parte de eso. Sobre la pregunta puntual respecto del fallo que se conoció para el caso de San Luis, yo hago una doble lectura. Por un lado, positiva en términos de que se viene a resolver uno de los temas centrales para poder luego exigir que se haga efectivo el pago. En el caso de San Luis sucedió, seguramente esto es un antecedente que será replicado próximamente para Santa Fe, porque en el fondo los fallos de San Luis y Santa Fe son idénticos. Que es con qué tasa de interés actualizamos la deuda que se fue generando durante largos años y lo traemos a valores del 2019. La Corte ya ahora fijó una posición. Como las provincias y Nación no lograban acordarlo, bueno, fue la Corte la que lo definió. Digo, eso es lo positivo, haber despejado una incógnita para resolver este conflicto, haber dado un paso más. Lo negativo es que tengamos que haber llegado, tanto San Luis como Santa Fe, a esta instancia. Yo seguramente en la nota anterior que tuve oportunidad de hacer con ustedes, lo debo haber planteado. Para nosotros es una muy mala señal en términos institucionales que hayamos tenido que volver a la Corte, ni más ni menos que para exigir que el gobierno nacional, que el Estado nacional, cumpla con una orden del propio Tribunal de Justicia superior, digamos, ¿no? Sí, se habla de 45.000 millones, creo, para Santa Fe si llegara a salir, y que se habla también, a lo mejor, que en los próximos tiempos podría resolverse ese fallo a nivel de la Corte, pero obvio son todos trascendidos. Sí, yo digo, la Corte seguramente en el caso de Santa Fe es lo que estimamos va a fallar en los mismos términos que lo hizo en la semana con la provincia de San Luis, reitero, porque el tema de fondo es idéntico, y va a definir el criterio con el cual traemos esa deuda a valores de hoy. Ahora bien, queda por delante definir la forma de pago, para lo cual necesitamos encontrar del otro lado, de parte de los funcionarios nacionales, vocación de pago, voluntad de pago. Es una cifra muy baja en relación al presupuesto nacional, pero es una cifra muy significativa en relación a un presupuesto provincial. Fíjense, en 2018... Así que a la Nación no le representa mucho. No, representa muy poco. Es más, cuando uno mira la político, en el totalidad fondo, de la deuda,
el monto total, no digo, pensemos en un esquema que se puede ir pagando a lo largo del tiempo, mucho más aún, pero si veo la totalidad de lo que Nación le debe, por ejemplo, a Santa Fe, o la suma de Santa Fe y San Luis por estos fallos, es menos que lo que por año el gobierno nacional destina a hacer obras en provincias o en la propia ciudad autónoma de Buenos Aires, que no son responsabilidad ni obligación nacional, sino que son responsabilidad de las provincias o del propio gobierno de la ciudad. Digo, uno va a la ciudad de Buenos Aires y ve que hay muchas obras que se están ejecutando, que son muy importantes para la ciudad, pero con recursos de todos los argentinos. Y eso la nación no lo hace como consecuencia de que tiene obligación de hacerlo, lo hace por una decisión política. Digo, lo que estoy planteando es, ¿por qué no dejar que las provincias y la ciudad de Buenos Aires hagan las obras que son de su competencia con los recursos propios, como por ejemplo hacemos en Santa Fe? Las rutas provinciales en Santa Fe no las paga el Estado Nacional. Los hospitales en Santa Fe no los paga el Estado Nacional. ¿Por qué no hacemos que las demás provincias y la ciudad de Buenos Aires suceda lo mismo? ¿Por qué todos los argentinos estamos pagando obra en la ciudad más rica del país, por otra parte, ¿no? Lo que digo es, si se dejara de hacer eso y cada provincia pagara las obras con sus propios recursos, tranquilamente se podría absorber el impacto de los fallos de la Corte. Hay una situación que se dio en estas horas que, dicen fue una explosión por la frase esta del plan Picapiedras que dijo Melconian, ¿no? Y entre eso aparentemente le da un informe al presidente de la Nación, y en ese informe habla de un plan rudimentario en la estrategia para estabilizar el dólar. Después de esto apareció esta escalada del dólar que parece que flota libremente. Ahora, ¿realmente esto tiene que ver con una coyuntura o es resultado lo del dólar de una política equivocada? ¿Qué análisis está haciendo usted de eso? Le pregunto porque es decisivo para los próximos días relacionado a la inflación, a los alimentos, a la carne, la leche explotó el precio en este verano. Yo creo que estamos desde hace algo más de 3 años, desde la actual gestión del gobierno nacional, con una agenda económica que está decididamente dominada por lo financiero. En estos años hemos hablado muchísimo de tasa de interés, de precio del dólar, de riesgo país, de déficit fiscal, de reserva del Banco Central, del EVAC, del ELIC. La gente que lee los diarios lo que ve son esos títulos en materia de lo económico, y en realidad hace 3 años que no hablamos de producir en Argentina, ¿no? Evidentemente creo que el problema referenciado con ese término que usó un economista que fue parte de este propio gobierno, digamos, al inicio de la gestión en el Banco Nación, Carlos Melconian, creo que de algún modo viene a plantear en esta coyuntura algo que ha venido caracterizando al modelo económico, si le cabe el término modelo económico de esta gestión, en donde ha priorizado mucho sobre lo financiero y no nos ha hablado de producción. Digamos, a mí me gustaría consultar una medida que este gobierno nacional haya tomado en favor del desarrollo industrial, en favor de las economías regionales. ¿Cuándo se incentivó la producción de bienes y servicios? Melconian hace una mención en realidad de este arreglo con el FMI, como que el FMI tiene la posta también de lo que está pasando. O sea, hemos perdido tal vez la posibilidad de conducir nuestra economía. No sé qué análisis está haciendo ustedes. En cualquier caso, la verdad que uno desconoce la letra chica del acuerdo, pero digo, en cualquier caso, la decisión de haber acudido al Fondo Monetario no es fruto de la casualidad, es fruto de una decisión de política económica derivada de un contexto económico, fruto de medidas que se tomaron en el pasado. Llegamos a la necesidad de ir al fondo como consecuencia de tener un flujo de vencimientos de deuda por delante que el país no estaba en condiciones de absorber. Ahora, ¿quién tomó esa deuda y en esas condiciones? ¿Quién dijo que era recomendable hacerlo? Fíjense el contraste con lo que hacemos en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. A mí me gusta mucho comparar, cotejar lo que se hace en Santa Fe con lo que se hace en otras provincias y con lo que se hace a nivel nacional. Nosotros desde el inicio de la gestión del Frente Progresista, de diciembre del 2007 para aquí, hemos definido una regla de oro muy fuerte en materia de endeudamiento. Nunca vamos a buscar recursos prestados, crédito, para financiar gastos de funcionamiento, gastos corrientes. Cuando salimos a buscar financiamiento afuera, tratamos que sean las mejores condiciones, es decir, mucho plazo de amortización y baja tasa de interés, pero a su vez con el compromiso de que esos recursos van a ser aplicados íntegramente a inversión. O sea, lo que usted está diciendo, pagarlo, para que me entienda, como decía doña Rosa, algún periodista no muy querido por mucha gente,
usted dice, no tomamos crédito para pagar salario, para pagar sueldo de funcionario, ni pagar la luz. Solamente tomamos crédito para obras, por ejemplo. Por ahí cuesta la comparación con la economía doméstica, pero permítanmelo hacerlo, digamos, ¿no? El endeudarse para gasto corriente es como si en una casa tomo un crédito bancario para pagar mes a mes la cuota del supermercado, el ticket del supermercado del almacén del barrio, o para pagar la factura de gas. Eso es tomar financiamiento para gasto corriente. Nosotros eso nunca lo hemos hecho. Tomamos financiamiento para gastos de capital. Tomo un crédito bancario para mejorar mi casa, para ampliar mi casa, para mudarme de casa, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en la economía familiar? Bueno, en Santa Fe, cuando buscamos financiamiento, fue para mejorar nuestro espacio, con obras de infraestructura importantes que mejoran la calidad de vida de los santafesinos o que permiten ampliar la capacidad productiva de la provincia, mejorar la competitividad de la producción santafesina. A nivel nacional eso no ha sucedido. Se tomaron miles de millones de dólares de deuda, en muchos casos con tasas de interés elevadas, con plazos de amortización muy cortos, para financiar salarios, para financiar gastos corrientes. Y algunos dicen que para pagar la propia deuda, ¿puede ser analizado así? También, en parte para pagar la propia deuda. Pero digo, evidentemente eso nos llevó a tomar la decisión luego, el año 2018, de acudir al fondo, y evidentemente el fondo, desde el momento que te presta, fija condiciones en materia de los objetivos de política que se persiguen. Hizo alguna mención, pero le quiero preguntar sobre alguna explicación de por qué se desplomó la industria. Por ejemplo, en diciembre el 10,7%. Y si desde la economía se puede hacer realmente algo, o es que cualquiera que esté gobernando le hubiera pasado esto. No quisiera ser muy teórico en la explicación, pero espero que se entienda. En la economía lo que se produce es la sumatoria de 4 cosas. Lo que se consume, ¿yo para qué produzco? Es porque vendo dentro del país, consumo, porque le vendo a alguien que está invirtiendo, porque lo vendo afuera o porque me lo compra el Estado. Es decir, consumo, inversión, exportaciones y gasto público. Son las 4 fuentes de colocación de la producción. Si uno se remonta para atrás del 2015, creo que teníamos un modelo en donde se pensaba que había que producir para que eso sea vendido al mercado interno o al Estado. Es decir, consideraban que el consumo y el gasto público eran los motores del crecimiento de la economía. Que evidentemente en un corto plazo pueden serlo, pero en una mirada de mediano y largo plazo eso no puede sostenerse, porque si uno consume mucho y no invierte para ampliar la capacidad productiva o no vende al exterior para generar las divisas, los dólares que nos permitan sostener ese crecimiento, a la larga eso se termina. Del 2015 para acá, el modelo económico, y reitero si le cabe el término modelo, pensó solo que la economía va a crecer de la mano de la lluvia de inversiones, recordemos esa frase, y de constituirnos el supermercado del mundo. Es decir, de las inversiones y de las exportaciones. Lo cierto es que en 3 años no hubo lluvia de inversiones y no hubo un boom exportador, ni una cosa ni la otra. Y por otra parte, se redujo ostensiblemente el consumo y la participación del Estado en la economía, el gasto, que permite sostener la demanda. El gasto público pretenden hacerlo caer este año 2,7%. O sea que eso también produciría una caída de la economía. No cabe duda que si la población tiene menos salario y en definitiva hay menos consumo, y que si estamos ajustando el nivel de gasto del Estado, ¿a quién le voy a vender lo que produzco? Entonces, vos me preguntás, esta caída de la actividad industrial, ¿por qué podría modificarse? Solo se podría modificar si los industriales tendrían a alguien a quien venderle. ¿A quién le van a vender? Al trabajador, al que tiene capacidad de consumo. Si la capacidad de consumo se va reduciendo porque el salario disminuye, evidentemente tengo menos posibilidad de venta. Si el Estado disminuye su participación en la economía, si las inversiones no llegan y si las exportaciones cuesta mucho tiempo generarlas, porque de hecho es lo que está pasando, no hay un buen exportador, reitero, ¿a quién le vendo? Y si no tengo a quién venderlo, no tengo por qué producir. Eso es lo que está pasando en Argentina. Los inversores están... Una pregunta que veía en un matutino económico y hablaban de que es probable que los inversores se dolaricen. ¿Qué significa esto? Que lo hagan más rápidamente, ¿no? Y si realmente se puede dar eso, porque, insisto, estamos hablando de un dólar complicado. Vuelvo, creo que si discutimos sobre lo financiero, estamos dejándonos ganar la batalla. Digo, no discutimos el problema de fondo, que en Argentina el problema estructural que tenemos en Argentina, desde mi mirada, por lo menos, obviamente que tiene un sesgo ideológico, es la pobreza. Es
hemos cambiado los modelos económicos y no podemos despegarnos de ese nivel de pobreza de entre el 25 y el 35%. En algún año exitoso, entre comillas, nos acercamos al 25, en algún año más negativo nos acercamos al otro extremo, al 30 y tanto, pero lo cierto es que estamos con una pobreza que hace largos años que no se despega del orden del 30%. ¿Cómo solucionamos los problemas de pobreza en Argentina? Produciendo, no hay otra forma. Yo quiero discutir medidas que favorezcan la producción. Me resisto a hablar del precio del dólar, de la tasa de interés. Hablemos de producción en Argentina porque es lo único que nos va a permitir resolver los problemas estructurales. ¿Déficit cero, pobreza cero entonces? Está muy lejos una cosa de la otra. Incluso yo creo que en coyunturas económicas... Le pregunto porque son dos lemas que se escuchan mucho. Yo creo que en coyunturas económicas tan difíciles como las que atravesamos, es el Estado el que tiene la máxima responsabilidad para evitar que esa crisis económica derive en un crecimiento de la pobreza. Solo el Estado lo puede resolver, no lo puede resolver el mercado. Pero si el Estado está enfrascado en un objetivo de política que es el equilibrio primario, el déficit cero, no tiene las herramientas para hacerlo. Mire, nosotros, y vuelvo a nuestra mirada conceptual desde el Frente Progresista, llevamos 11 años y algo de gobierno a cargo del Poder Ejecutivo en la provincia. Nunca en los 11 años nuestro objetivo de política pública fue un determinado resultado del ejercicio presupuestario. La verdad que hemos administrado con absoluta responsabilidad. De hecho, hoy los números lo muestran claramente, como Santa Fe es por lejos la provincia menos endeudada del país, por ejemplo, pero por lejos. Córdoba tiene 4 veces más deuda que Santa Fe, provincia de Buenos Aires 6 veces más que nosotros, ciudad de Buenos Aires 7 veces más que nosotros. ¿Córdoba cuánto dijo? Porque 4 veces. Siempre se nos compara 4 veces. 4 veces, per cápita el análisis, ¿no? Por habitante. 4 veces más que nosotros. Provincia de Buenos Aires 6. Lo que digo es, hemos administrado durante todos estos años buscando la consistencia fiscal a lo largo del tiempo. ¿Esto qué significa? En algún año puedo tener déficit, en algún año puedo tener superávit. Lo que no puedo tener es déficit todos los años que no pueda sostener financieramente en el tiempo. Ni tampoco tiene sentido que el Estado tenga todos los años superávit y acumule riqueza frente a la gente que la está pasando mal. Tenemos que buscar un equilibrio a lo largo del tiempo. Y eso es la forma en la cual hemos construido en Santa Fe. Pero el objetivo del Estado, reitero, no es el resultado de un ejercicio, sino es la salud pública, la seguridad, la educación, el apoyo a las actividades culturales. Es muy pobre que la meta de política de un gobierno sea el equilibrio del presupuesto. Hay una cuestión que me parece que a lo mejor usted puede llegar a coincidir. Desde mi punto de vista, más de lo doméstico, entiendo que tiene que ver con la confianza. Yo no sé cuál es la incidencia realmente en la economía, el tema de la confianza, esta cuestión psicológica de que parece que un día confiamos todo y otro día no confiamos, nadie confía en nada. Así terminamos el 2001, nadie confió en nada, se desplomó el país. ¿Qué está pasando con la confianza? La provincia de Santa Fe de alguna manera toma créditos a nivel internacional, los consigue. Hoy el país tuvo que recurrir, usted decía, al FMI porque nadie nos prestaba. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con la confianza? ¿Qué análisis hace? Porque me parece que es ahí el eje sobre el cual vemos cuál va a ser el futuro. ¿Qué va a pasar la semana que viene, el mes que viene y en un año electoral? En la primera clase de economía en la facultad, obviamente arrancamos con la definición de qué es la economía. Y básicamente nosotros escribimos que hay diferentes definiciones. A su vez, no todos piensan lo mismo sobre la economía, pero la definición en el marco en el cual uno se inscribe es de una ciencia social. ¿Qué significa una ciencia social? Una ciencia que estudia el comportamiento de personas. Personas que actuamos tomando decisiones de consumo, personas que actuamos tomando decisiones de inversión cuando administramos empresas, personas que tomamos decisiones de administración del Estado cuando nos toca ese rol. Pero muchas veces sabe administrar lo escaso también. Claro, son decisiones humanas, decisiones de personas que evidentemente están cruzadas por las expectativas. Uno toma decisiones hoy sobre la base de lo que proyecta que puede pasar en el futuro, para bajarlo a la tierra. Una persona que hoy tiene un salario X
va a actuar distinto en cuanto a qué se anima a comprar o no, según tenga previsto estabilidad en ese ingreso o que no sepa si de acá a 3 o 4 meses puede ser dicho despedido. como lo dirían en mi barrio, no me voy a poner un crédito a cambiar el auto si me agarra el Uber y se me va a la nube. Exactamente. Para decirlo... Sí, o no me voy a poner en un crédito hipotecario si yo tengo un trabajo en donde no sé si de acá a un año me despiden. Entonces, la expectativa que uno tenga sobre el futuro condiciona mucho las decisiones que tomamos hoy. Entonces, estoy convencido que es muy importante que se generen expectativas positivas sobre el futuro. Ahora, esas expectativas positivas tienen que tener sustento, porque si no es un boomerang. Y es algo de lo que le ha pasado a este gobierno, que desde el 2016 nos prometió el segundo semestre, por ejemplo, en donde iba a llegar la lluvia de inversiones. Reitero, cuando uno juega mucho con las expectativas y esas expectativas después contrastan con la realidad, después uno pierde la credibilidad. Y cuando la conducción económica pierde la credibilidad, es muy difícil reconstruir las expectativas respecto del futuro de la economía. Dicho en concreto, este gobierno da confianza. A usted no le gusta hablar de los inversores, pero lamentablemente alguien tiene que tener plata. De algún lado tiene que salir la plata, y si no la pone el Estado, tienen que ser privados, empresarios, pueden ser de afuera dicen, se fueron, no vinieron. Hubo 27.000 y pico de millones de dólares de fuga el año pasado, según dicen. ¿Qué va a pasar? Porque en definitiva, después también hay un comentario en las columnas de opinión que son contradictorios, donde dicen, bueno, está puesto la confianza que si no gana Macri vuelve Cristina, y aparece esa coyuntura también. ¿Qué va a pasar desde su punto de vista? Que sé que hacer futurología en este país que sube y baja todos los días es muy complicado. Yo creo que la confianza se construye con el tiempo y se solidifica con el tiempo. Entiendo que las actuales autoridades nacionales, reitero lo que decía recién, han generado expectativas que luego contrastaron con la realidad, pero incluso han asumido compromisos formales que luego no estuvieron en condiciones de cumplir. Y evidentemente mi sesgo por el cargo que ocupo me permite plantear alguno de ellos. Digo, este gobierno nacional al gobierno de Santa Fe le firmó un consenso fiscal en noviembre de 2017. Con un costo político muy alto. Exactamente, donde se comprometía, y lo firmó el presidente de la Nación, donde se comprometía antes del 31 de marzo de 2018 a llegar a un acuerdo por los fallos de la Corte. Y eso no se cumplió. Entonces, ¿cómo puedo generar confianza en que la otra parte va a cumplir algo si está firmado por el propio presidente de la Nación y no lo cumple? Digo, ese es el ejemplo más paradigmático, pero ha habido muchos otros convenios firmados donde Nación no lo cumplió. Fíjese el consenso fiscal, no solo en lo que refiere a los fallos de la Corte, sino al tema tributario. Este para mí es un tema no menor. En noviembre de 2017, recordemos, días después de haber ganado masivamente el espacio Cambiemos las elecciones legislativas de medio término en todo el país, en la provincia de Santa Fe también, ganó el candidato de ese espacio, lideró. El gobierno nacional convoca a las provincias y en el transcurso de una semana firma el consenso fiscal que establece, entre otras cosas, un horizonte decreciente de las alícuotas de impuestos provinciales, fundamentalmente ingresos brutos e impuestos de sellos. 2018, 2019, 2020, 2021, hasta 2022 inclusive. Eso fue en noviembre de 2017. En septiembre de 2018, menos de un año después, el gobierno nacional y la mayoría de las provincias firmaron el consenso 2018, que es una modificación de lo que hace menos de un año se habían comprometido todas ellas. Santa Fe no lo firmó. Y no lo firmamos porque entendemos que debemos darle a la ciudadanía señales de previsibilidad respecto de lo que viene. Si hace un año nos pusimos de acuerdo en que vamos para allá, al año ya le decimos no, en realidad no vamos para allá, volvemos para atrás. Nosotros no lo firmamos y hemos bajado en este 2019 los impuestos de acuerdo a cómo nos habíamos comprometido en el 2017. Bajó la alícuota de ingresos brutos para algunas ramas de actividad económica, según el consenso, y bajamos el impuesto de sellos del 1,2%, que es la alícuota, al 0,75%, siendo la única provincia que lo bajamos porque no firmamos el consenso 2018. Y le cuento una anécdota, cuando me tocó ir a defender el presupuesto 2019 y el proyecto de ley tributaria 2019 a la Cámara de Diputados Provincial, algunos legisladores del Partido Justicialista lo que me decían cuestionaban por qué Santa Fe va a cumplir con los compromisos del consenso fiscal, siendo que Nación no cumplió con su parte y no acordó el pago de la deuda. Y la verdad que
eso obligó a un planteo de nuestra parte de decir, nuestro compromiso no es con un gobierno nacional, nuestro compromiso fue con el conjunto de actores de la sociedad santafesina. Nosotros le dijimos, estamos yendo para allá. A menos de un año no podemos decirle ahora volvemos. Digo, no, porque no construimos confianza. Bueno, creo que la confianza se construye con decisiones que se toman y con decisiones que se cumplen y se sostienen a lo largo del tiempo. Dicen que, estaba leyendo algunos diarios económicos, que los tenedores de bono a lo mejor lo liquidan todos antes de las elecciones. ¿Eso podría darse? ¿Qué impacto tendría sobre la economía provincial si es que finalmente esto ocurre? ¿O estas son cuestiones que no afectan a la provincia? No, sí, claramente afectan a la economía nacional. Evidentemente el financiamiento de la actividad económica, tanto en el ámbito público como privado, es necesario. Pero no es necesario en Argentina, es necesario en el mundo. De hecho, en Argentina tenemos un muy bajo apalancamiento financiero. Días atrás presentábamos con el gobernador nuestra propuesta de recrear las condiciones para una banca pública en la provincia, con la creación del Banco de Inversión y Desarrollo. Una banca orientada al financiamiento de los sectores productivos, cosa que perdimos al privatizar en la década del 90 el Banco Provincial. Pero digo, ahí analizábamos la profundidad financiera, que es la relación entre los préstamos y la producción de una economía. En Argentina tenemos una profundidad financiera de entre el 15 y el 20%, va cambiando según los años, pero nunca supera el 20%. Países vecinos, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay más aún, tiene una profundidad financiera entre el 60 y el 80%. Es decir, mucho más financiamiento para apalancar la producción. Países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, tienen el 150% de profundidad financiera, 10 veces más que la que tenemos en Argentina. Es necesario financiar la producción. Esa banca pública provincial, usted se metió en ese tema, ¿sería 100% estatal? ¿Cómo se puede explicar en simples términos para que el ciudadano de a pie pueda entender a qué apuntan con eso? Estamos enviando el proyecto de ley donde el planteo es que no vamos con un esquema ya cerrado en donde el 100% de las acciones tengan que estar en manos del Estado provincial. Nosotros creemos que debemos abrir el juego de forma tal que el directorio de la nueva entidad esté conformado también con representantes de los diferentes sectores productivos que estén interesados en participar. O sea, no habría solo funcionarios, digamos. Exactamente, nosotros planteamos que el Estado provincial debe garantizar el 51% del paquete accionario y de la votación en los órganos estatutarios que establezca la entidad, pero abriendo la posibilidad de participación de bancos preexistentes o de entidades que deseen sumarse. Lo que estamos convencidos es que hay miles de millones de pesos que los santafesinos anualmente ahorran y que no se utilizan para movilizar la actividad productiva en la provincia. Son miles de millones de pesos de capacidad de ahorro de los santafesinos que están o guardados en sus casas, o guardados en cajas de seguridad, o depositados en bancos que los utilizan en la ciudad de Buenos Aires para comprarle BAC, LELIC, y que nada le dejan a la economía santafesina. Lo que queremos es generar instrumentos propicios para que ese ahorro que Santa Fe genera pueda utilizarse para favorecer el desarrollo productivo de la provincia. Creo que si somos serios en la constitución de esa entidad financiera que estamos proponiendo, vamos a lograr ese cometido, que no es de un día para el otro, que va a llevar su tiempo, porque el negocio bancario es uno en donde más se necesita la creación de confianza. Tenemos que esto constituirlo como una política de Estado, no de un partido político. Una política de Estado del gobierno de la provincia que nos permita construir un banco confiable, que permita que la plata que ahorramos nosotros sirva para nuestro desarrollo. Hay una pregunta casi de color que le hago en el medio entre paréntesis, porque usted habla de crear un banco provincial y mi ley dice cerrar el Banco Central. ¿Usted lo ve viable eso o es un loco que dice cualquier cosa? Yo, no me gusta descalificar a las personas, ni mucho menos. Hay quienes creen que las ideas económicas que propone Milei son convenientes. Yo soy de los que cree que las herramientas de política económica de que dispone cualquier país no tienen que perderse, no tienen que resignarse. Una de esas políticas es la política cambiaria, otra es la política monetaria, que son las que se pueden hacer teniendo un banco central. Si uno deja de tener un banco central, lo que está haciendo es perder instrumentos de política cambiaria, perder instrumentos de política monetaria. Ahora, que en una determinada coyuntura el Banco Central adopte una política monetaria que puede gustarme o disgustarme, es otra cuestión. Digo, no se están tomando las decisiones de política que yo quisiera o que considero que son las más convenientes. Eso no significa
que sea positivo para un país ceder grado de autonomía, porque con el mismo criterio yo podría decir, bueno, hagamos desaparecer la política fiscal y que la administración de los recursos del Estado lo hagan otros, porque los argentinos no hemos sabido administrar el Estado. Es perder soberanía. Relacionado al Banco Central, de alguna manera, es el dólar a futuro. Este gobierno esa herramienta no la utilizó, algunos la criticaron, otros no. ¿Sería conveniente tener, para darle cierta expectativa o tener claras algunas expectativas al dólar a futuro, utilizar esa herramienta, o está de acuerdo con esa política de que no se use eso, digamos, del dólar a futuro? Es un instrumento financiero más dentro de otros tantos que tiene el Banco Central. Tendrá que evaluar los pros y los contras, los costos y los beneficios de utilizarlo. La posibilidad de un default es verdad, es una cuestión política de los medios. Porque muchos dicen el default es inminente, el año que viene cuando tengamos que pagar no tenemos plata, nadie va a poder pagar nada, olvídate, cerramos el Estado. ¿Existe o no existe esta posibilidad? Vuelvo con un comentario general y no quiero omitir la respuesta, ¿no? Pero no hablamos de producción, hablamos de default, hablamos de título, hablamos de dólares, hablamos de dólar futuro, no hablamos de producción, y a mí me gustaría mucho más hablar de producción. ¿Usted dice que nos están marcando la agenda? Definitivamente. Se discute pero sobre variables financieras. Si es en algo que no le va bien, ¿para qué insistir sobre algo? El dólar no... Pero evidentemente creen que los inversores se fueron, que la plata se fue. Evidentemente le dan una relevancia a lo financiero muy superior que a los que tenemos otra mirada se le debería dar. Yo estoy convencido que el financiamiento es fundamental para el crecimiento de las economías. Estoy convencido que las economías no pueden crecer si el foco se pone en lo financiero. Bueno, fíjese lo que estoy diciendo, digamos, ¿se le puede bajar los impuestos a las pymes o en este país no se puede bajar, no se puede tocar nada? Bueno, el consenso fiscal vino a hacer eso, es decir, una apuesta en donde las provincias nos comprometemos a reducir la presión tributaria en un escenario escalonado en el tiempo, y la nación no cumplió con su parte. Por eso, fíjese, este año 2019 la presión tributaria va a ser más alta que la que había en 2015 a nivel nacional. Es decir, hoy los impuestos que se están cobrando son más altos que en el último año de la anterior gestión de gobierno. ¿Es lógico cobrarle ganancia a una persona que gana 40, 50 mil pesos en un país con una inflación de esta naturaleza? O sea, ¿usted lo observa como algo posible, es viable construir así una economía? Yo creo que tenemos que ir más hacia un esquema tributario más focalizado en la ganancia extraordinaria de orden de magnitud importante y en la riqueza, que un sistema como lo tenemos actualmente, mucho más basado en el consumo y la actividad económica, porque los impuestos al consumo, el IVA, el principal impuesto al consumo, claramente son regresivos, impactan mucho más en las clases bajas que en las clases altas, precisamente porque la clase alta una buena parte de su ingreso no lo consume, no lo ahorra. En cambio, la clase baja consume el 100% el que produce, de su dice, me lleva el salario. 50%, la gaseosa. La mitad es impuesto, te dicen. Usted me habla de producción. ¿Cómo se sale de eso? Porque, en definitiva, nadie va a querer poner un mango cuando es imposible hacer un litro de gaseosa. Mire, yo creo que la única forma de salir es aumentando la producción. Porque si aún aumenta la producción, aumenta la capacidad de recaudación del Estado y puede ser sostenible una rebaja de impuestos. A mí me gusta decir que es tan irresponsable aquel gobernante que aumenta el gasto público sin tener financiamiento para hacerlo, sin contar con los recursos para sostener ese gasto público, como aquel gobernante que baja impuestos sin tener la rebaja de gasto público que permita compensarlo. Digo, porque yo puedo bajar impuestos, sí, pero tengo que bajar el gasto en la misma cuantía, porque si no genero déficit. Y si genero déficit, me pasa lo que le pasó a Nación ahora, que no lo puede sostener en el tiempo y genera un tremendo problema macroeconómico. Yo digo, es muy simpático anunciar rebajas de impuestos, como es muy simpático anunciar una obra pública o cualquier gasto público en beneficio de la gente. Ahora, tengo que tener con qué bajar, con qué sostener ese gasto público y tengo que tener con qué sostener esa rebaja de impuestos. A mí me parece que la mejor forma es no prometerle a la gente cosas que no estamos en condiciones de hacer y que la rebaja tributaria se vaya dando de la mano del crecimiento de la actividad. Hay algo que se dice y se apunta que indefectiblemente va a afectar a Santa Fe, me parece a mí, porque hay muchos santafesinos que pertenecen al sistema de previsión bajo el ANSES, pero también tiene que ver con las leyes laborales que dependen del Congreso de la Nación, ¿no? Y dicen, dentro del esquema del FMI está pedir reforma laboral, porque así de esa manera se genera una actividad productiva más importante, una nueva impronta, y la reforma jubilatoria que ya Bolsonaro,
pretende, por ejemplo, 300 millones de dólares recaudar haciendo una reforma, levantándole para jubilarse, una cantidad de cuestiones. ¿Qué visión tienen del Estado, del gobierno de la provincia de Santa Fe sobre estos temas? Yo creo que son dos grandes debates que eso sí me parece importante que se den en la economía argentina, que tienen que ver con la economía real y no con lo financiero, digamos, ¿no? Obviamente que tienen implicancias financieras, pero son discusiones de fondo que tenemos que dar en Argentina. ¿Cómo regulamos las relaciones laborales entre empleador y empleado? Me parece sano que se dé la discusión. Que se dé la discusión no significa tomar partido sobre ninguna de ellas. Incluso no soy experto en la materia, podría Julio Genesini opinar con mucho más conocimiento sobre el tema, pero lo que creo es que no tenemos que escapar de esos debates, porque evidentemente hoy, desde ambos sectores, tanto del sector gremial como de los empresarios, plantean su disconformidad con las reglas de juego vigentes, con las leyes laborales vigentes. Bueno, demos una discusión de fondo y veamos cuáles son los cambios que es conveniente y que tienen consenso para poder sostenerse en el tiempo. Lo que también creo que no tiene sentido que saquemos una norma que el año que viene vayamos a cambiar. Demos una discusión profunda. Lo mismo sobre el sistema previsional argentino. ¿Es de derecha decir de que el sistema previsional argentino, tal como está concebido, nos arrastra a problemas en el futuro? No, es de reconocer la realidad. Esto no está diciendo nada. Lo que está diciendo es abordemos la problemática. ¿Cómo lo vamos a resolver? Hoy, lo que se llama técnicamente la tasa de cobertura, la relación entre los activos que aportan y los pasivos que reciben una jubilación o pensión, está en niveles de pisos históricos. Es muy baja la relación. Evidentemente eso lo que nos está marcando es un claro problema de hoy y que se va a ir potenciando al futuro. Si no ponemos el tema en discusión y no buscamos una solución frente a ese inconveniente, la solución después se termina imponiendo como se impuso en 2018 por los hechos. Una tremenda pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones fruto de una mega devaluación. ¿Sabes, Gonzalo, que el año pasado, cuando tenía oportunidad de hablar con usted, también he hablado con el doctor Genesini, ¿no? El tema del mundo del trabajo, vinculado estrictamente, muy vinculado al tema de las pymes. Santa Fe tenía la posibilidad de soportar estas políticas nacionales, eso es lo que me dejaba a mí como mensaje hablar con los dos, y como que era un nido caliente que las tormentas nos pasaban como que estábamos en un pozo, nos pasaban por arriba las tormentas y zafaban. Evidentemente algo está pasando porque caminamos ambos la peatonal santafesina, hay muchos locales cerrados, mucha gente que no puede pagar alquiler, también hay gente que cobra alquileres tremendos, una cosa bastante impresionante para la época que es. Pero nos está llegando la crisis a nosotros de una manera, a lo mejor no como en otros lados, pero nos está calzando. ¿Qué perspectiva tiene hacia adelante, por lo menos en los meses próximos, respecto a estos temas? Yo creo que hemos hecho un aporte muy fuerte del gobierno de la provincia en 2018 para retrasar lo más posible el impacto de la crisis aquí. Evidentemente que, como decíamos al inicio de la nota, Santa Fe forma parte de Argentina y las grandes variables de la macroeconomía nos impactan como le impactan a cualquier otra provincia. ¿Cuál es el margen de acción que tenemos como gobierno de la provincia y cómo podemos, de algún modo, minimizar esos impactos? Con lo que hemos venido haciendo, y yo lo relato muy rápidamente. Desde ya, la actuación del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Trabajo, estando al lado de las empresas con dificultades para tratar de evitar que se cierren o que despidan trabajadores, eso marca una diferencia con lo que uno por lo menos ve en otras provincias, en donde los funcionarios de esos ministerios son, de algún modo, quienes relatan lo que está pasando, pero el Estado no ha hecho nada para evitarlo. En Santa Fe hemos tenido un rol muy activo con los procedimientos preventivos de crisis, con algunos instrumentos del Ministerio de la Producción, primero tratando de evitarlo. Evidentemente, cuando pasa el tiempo y la empresa es insostenible, del Estado no podemos sostenerla, pero después también con otros instrumentos. Por ejemplo, la aplicación de la cláusula gatillo en los salarios de los trabajadores públicos. Usted se me mete en un tema interesante para finalizar. La verdad le agradezco muchísimo este tiempo para aclarar un montón de temas. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del Estado? Y me gustaría que también me diga qué está pasando en otros lados, porque, insisto, Santa Fe es un Estado que pertenece a un Estado más grande que la nación argentina, no es una isla. Estaría bueno que nos diga qué va a pasar con los trabajadores, porque la verdad que siempre preguntarle a mi ocasión, preguntarme qué va a pasar con nuestro sueldo, qué va a pasar con nuestro salario, porque la verdad que la inflación es muy alta y si se proyecta, o de acuerdo a lo que uno lee, ¿no?, una inflación de 40% de este año, más casi 50% del año pasado, en 2 años tenemos una inflación que estamos entre los primeros países del mundo, pero la tabla al revés, sí. Estamos mal. Y
y ese trabajo lo tiene usted, así que le tengo que preguntar, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Y la culpa no la tienen los trabajadores de las decisiones de política económica que se toman a nivel nacional, ¿no? Evidentemente los salarios de los trabajadores públicos de la provincia, docentes, policías, enfermeros, médicos, el personal de la administración central, se paga con impuestos que se le cobran al conjunto de la ciudadanía. Conjunto de la ciudadanía que, como decíamos, la está pasando mal. El comerciante o cerró o está viendo cómo hace para no cerrar, el industrial no encuentra a quién venderle, el trabajador de cualquier rama de actividad privada tuvo un aumento de su sueldo en promedio de un 27% y ve cómo el trabajador público de la provincia tuvo un incremento cercano al 50% el año que pasó, digamos. Entonces yo creo que es importante tener ese contexto. Ahora, nosotros como gobierno siempre hemos buscado una propuesta en el ámbito de la negociación salarial que permita, en circunstancias donde la economía viene bien, que el trabajador pueda ganar algo contra la inflación. Y en circunstancias donde la economía viene mal, que no pierda contra la inflación. ¿Qué es lo que pasó en 2018? La cláusula gatillo les garantizó no haber perdido. Para este 2019, nosotros lo que estamos buscando es una fórmula que permita sostener el poder adquisitivo. Reitero, no es un año para ganar. Lo que uno tiene que pretender este año es tratar de no perder. Ahora, usted me dice cláusula gatillo, entonces aumentó casi un 50%, me dice. Exactamente. Y si este año se proyecta un 40%, estaría aumentando el salario 90% en estos 2 años. Si ese fue el eso índice se daría así, inflacionario. Efectivamente es así, porque ¿y la todos los provincia meses... tiene plata para sostener? Bueno, a eso voy. ¿De dónde salen los recursos? Cobrándole impuestos a gente que evidentemente no tuvo ese aumento en su ingreso, tuvo un aumento menor. El promedio de la sociedad argentina, el promedio de la sociedad santafesina tuvo un ingreso que se incrementó mucho menos. Entonces lo que tenemos que buscar es una fórmula donde el trabajador vea que ante la inflación su salario también reacciona, pero que a su vez eso sea compatible con la capacidad real de pago que tenemos desde el gobierno provincial, siendo que nuestros recursos no están creciendo al ritmo de la inflación, están creciendo menos que la inflación porque hay una caída en la actividad económica que no podemos desconocer. Entonces debemos encontrar una fórmula que resuma, que reúna estos dos elementos. O sea, la política, en esa construcción estamos con los gremios. Esa política económica, política salarial, lo que usted está planteando es que se reduciría a la cláusula gatillo, por lo que entiendo, porque dar un aumento sobre lo que se fue actualizando por esta cláusula sería muy difícil en este contexto económico. Yo no descarto nada ni ratifico nada, lo que digo es, creo que la cláusula gatillo es una garantía para los trabajadores. Muchas provincias tomaron esta metodología. El año ¿Qué análisis hicieron pasado, ustedes? lo que pudimos conocer, solo 3 provincias de 24 aplicaron cláusula gatillo, en algunos casos con revisión, sin cláusula gatillo. Pero no con es lo revisión. mismo revisión. No, porque porque revisión se tienen que juntar, perder un par de meses a ver cómo arreglamos las cosas. Y en los hechos... Y después que se dé también. Porque... Y en los hechos, los que tuvieron revisión, no solo ese tiempo en el cual no se ajustó, sino que cuando se ajustó estuvo por debajo del incremento que dimos en Santa Fe, digamos, ¿no? Resultante de la gatillo. Es decir, meses donde no tuvieron aumento y cuando lo tuvieron fue más bajo que el que dimos en Santa Fe por aplicación de la gatillo. Pero reitero, yo creo que la fórmula tiene que ser una que le dé tranquilidad al trabajador de que no somos ajenos a la inflación y que su salario debe tener referencia con lo que está pasando con los precios de la economía, la inflación, pero a su vez también tener desde el Estado un compromiso de pago que luego podamos cumplir. Yo siempre le digo a los gremios, no este año, siempre se lo he dicho, lo reitero este año, que no hay peor acuerdo para el trabajador que aquel en el cual el Estado promete mucho y a los 3 meses lo llaman para decir no lo puedo cumplir. En este contexto, ¿se titularizaron nuevos agentes cualquiera sea el área de la administración o se contrajo el Estado, el gobierno de la provincia? Nosotros en nuestra gestión hemos sostenido el nivel de empleo a nivel global, pero con muchas titularizaciones docentes, con lo cual eso está hablando de... ¿Cuántos agentes más o menos tienen el Estado? Y 130.000 agentes más o menos. Son 130.000 familias entonces. Exactamente. Gonzalo, espero, no sé si le quedó, la verdad yo por lo menos tenía estas dudas, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Sabe que le contaba a Balaguer en una entrevista anterior, el salario promedio docente, sacando Cava, Santa Fe y por supuesto las provincias del sur por el costo de vida, ¿no?, que es altísimo, ronda los 13.560 pesos. Y bueno, usted se formó también en la universidad y sabe que la calidad de la educación es muy importante. Hay que ver hacia adelante cómo se saca adelante el país, ¿no? Porque si nos va bien a nosotros y a Entre Ríos no le va bien, no nos va bien.
Así que estaría bueno que algún día la política pueda resolver esas cosas. Soy un hijo de la educación pública, como quien dice, y valoro fuertemente la misma. Y creo que tenemos una materia pendiente en Argentina sobre ese particular. Incluso, ustedes saben, en estos días se está discutiendo la paritaria universitaria, que 5%, está muy rezagada, 4%. Muy rezagada contra pero el 4%, resto de los niveles. 5%. Digamos, ¿no? Una cosa muy cruel, diría yo. Ahora, lo que sí uno puede es comparar, porque somos parte de Argentina, cuál es el salario inicial o con cierta antigüedad de un docente en Santa Fe, que necesariamente es lógico que tenga pretensiones de que sea más, pero compararlo contra lo que es en otras provincias, y creo que es justo que todos reconozcamos que en Santa Fe tiene un mejor nivel salarial que en el resto del país. Le agradezco mucho, Gonzalo, y muchas gracias al gobernador también que nos permite hacer este tipo de entrevistas, que me parece que aclara muchas cuestiones, y sobre todo para el santafesino que paga sus impuestos y que usted los aplica. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Nos vamos a un corte.